Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación previa al examen del tema 2.1. El tema 2.1 tiene como título Condiciones de higiene y limpieza de los vehículos de transporte de alimentos. Observamos en la primera diapositiva, ahí tenemos un operario que está limpiando un camión, ¿no? Y la diapositiva resalta que es muy importante la limpieza de los vehículos de transporte. En nuestra segunda diapositiva, que vamos a recordar, se titula Peligros sanitarios relacionados con el transporte de alimentos. Primero vamos a ver en qué campos puede ocurrir estos peligros sanitarios. Y es que en el primer campo donde puede ocurrir estos peligros sanitarios es en el propio vehículo de transporte. Los vehículos pueden ser agentes de contaminación. El otro campo son en los equipos y utensilios que se usa para la carga, para la descarga o que están dentro de los vehículos de transporte y que sirven para ordenación de la carga de los alimentos. Y el tercer campo donde pueden ocurrir estos peligros sanitarios es en el mismo personal que transporta, que carga y descarga los alimentos. Ahora bien, los peligros sanitarios son causados por varios agentes. Vamos a ver qué agentes causan los peligros sanitarios. Los agentes más importantes son los virus, las bacterias y otros microbios como los hongos, las levaduras, entre otros. Entonces, recordemos, los virus y las bacterias son un agente muy importante que representa un peligro sanitario. Otro agente son las sustancias químicas. Repito, las sustancias químicas. ¿A qué se refiere? Ustedes saben que los vehículos de transporte utilizan carburantes, utilizan gasolina, utilizan petróleo, utilizan aceites, aditivos, lubricantes. Esas son sustancias químicas que a veces se pueden derramar o se pueden filtrar al alimento causándole contaminación, y eso puede representar un peligro sanitario. El otro agente son los objetos físicos pequeños. Imagínense, se quiebra una botella, los vidrios pueden ser un peligro sanitario. Distinto papelería, objetos pequeños, objetos físicos, tierra, entre otros, pueden ser peligros sanitarios. Ahora, dentro de todos estos agentes que hemos mencionado, las bacterias y los virus son los de mayor importancia. Recordemos eso, las bacterias y los virus son los agentes de mayor importancia que causan peligros sanitarios. ¿Por qué razones? Primero, porque las bacterias y los virus están causando frecuentes enfermedades. Por otra parte, estos virus y estas bacterias tienen una capacidad enorme de reproducción. Se reproducen exponencialmente. En pocas horas, de una se convierten en miles y en millones. Y además, por otra parte, los virus, las bacterias, los hongos, las levaduras, muchos tienen la capacidad de producir toxinas que intoxican y pueden causar la muerte del ser humano. Ahora, ¿en qué lugar se encuentran las bacterias o los virus? Los virus y las bacterias pueden encontrarse en las manos y en las uñas sucias. De ahí que el lavado de manos sea algo muy importante. Pueden encontrarse en los cabellos. Por eso es que nos recomiendan que durante la manipulación de los alimentos nosotros debemos usar una toca para cubrir o un gorro para cubrir nuestra cabeza y evitar la caída de los cabellos a los alimentos. Otro campo donde se encuentran estos virus y bacterias es en la saliva.
cuando conversamos, gritamos, estornudamos, ahí estamos arrojando un sinnúmero de bacterias y de virus. De ahí la importancia del tapaboca. Es muy importante usar cubreboca o mascarilla cuando manipulamos alimentos. Mucho más ahora con esta pandemia del coronavirus. También están presentes en las materias fecales. Es por eso que los servicios higiénicos de las plantas, servicios higiénicos de los vehículos de transporte, porque también hay vehículos de transporte que tienen servicios higiénicos, deben estar completamente asépticos, limpios y desinfectados. El calzado y la ropa también son hábitat de los virus y de las bacterias. El calzado porque generalmente los virus y las bacterias están sobre el suelo y cuando pisamos contaminamos nuestro calzado con estos virus y estas bacterias. En los objetos sucios, los papeles sucios, los manteles sucios. Entonces es importante que todo lo que usamos para manipular alimentos esté limpio. Y finalmente se encuentran también en los envases y en las envolturas. A veces los envases pueden estar contaminados, las envolturas, de ahí que sea un procedimiento muy higiénico el fabricar envases con las debidas normas que deben ser. Continuando con nuestra tercera diapositiva, ahí están observando ustedes un termómetro que dice temperaturas de conservación de alimentos. ¿Por qué es importante? Vemos un termómetro con distintos rangos de temperatura. Es muy importante porque para transportar es como si estuviéramos conservando el alimento. Hay que conservarlo en buenas condiciones. Por eso es que expliquemos qué significa estos rangos de temperatura aquí en este termómetro. Entonces, si vemos el párrafo escrito en la parte superior izquierda de la diapositiva, dice que cada alimento requiere diferentes condiciones de temperatura. Los alimentos considerados frescos como pescado, la carne, lácteos, entre otros, deben transportarse a temperaturas de refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados, lo recomendado. Entonces todos los alimentos frescos deben transportarse a temperaturas de refrigeración. Y a esas temperaturas de refrigeración vemos que las bacterias, vemos en el termómetro ahí, se multiplican lentamente. Es por eso que debemos transportarlos en refrigeración, para que no haya excesiva multiplicación de virus y bacterias. Ahora, se considera que a menos 18 grados centígrados el nivel de proliferación de bacterias queda prácticamente inhibido, de ahí que no se altere el alimento y se reduzcan los riesgos. Entonces, a menos 18 grados centígrados, temperaturas ya de congelación, las bacterias inhiben su desarrollo. ¿Qué quiere decir con inhiben? Quiere decir que no se multiplican, no se desarrollan, no viven en ese medio. Por otra parte, la franja de peligro para el transporte de alimentos está comprendida entre 5 y 65 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en estas condiciones son condiciones óptimas para el desarrollo y multiplicación de la gran mayoría de los microorganismos patógenos que nos causan enfermedades. Entonces, la franja roja, la franja de peligro, entre 5 y 65 es una zona de temperaturas peligrosas. ¿Por qué? Porque ahí las bacterias tienen la temperatura ideal para la multiplicación de bacterias causantes de enfermedades alimentarias, ¿no? Y además en ese rango las bacterias se multiplican bastante. Entonces hay que tener en cuenta que las bacterias con alto poder de enfermar, con alto poder patógeno y responsable de muchas infecciones alimentarias, como la Salmonella, el Escherichia coli y el Campylobacter, poseen un desarrollo óptimo en estas condiciones. Entonces, este termómetro nos indica especialmente las zonas peligrosas o las zonas de peligro o la franja de peligro en la cual no hay que transportar los alimentos. Recuerden, entre 5 y 65 son zonas de peligro que hay que tener en cuenta. Vamos a
Ahora analizar la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la higiene del personal de transporte de los alimentos. Uno de los requisitos que se exige para el personal que manipula alimentos es tener una capacitación óptima, una buena capacitación. Entonces es necesario capacitarse en la manipulación, carga, descarga y manejo de los alimentos. Entonces no cualquier personal puede ingresar a manipular alimentos, tiene que ser un personal capacitado para que lo haga bien. Por otra parte, la indumentaria es importantísima. Vemos ahí en la diapositiva que hay distintos tipos de indumentarias, pero básicamente tenemos, miren, el casco, las botas, el mandil, el tapabocas y los guantes. Son indumentarias, es una indumentaria básica para manipular alimentos. Otro requisito que se le exige al personal que manipula alimentos es que tenga las uñas recortadas, las manos completamente limpias, sin usar aretes, ni otros relojes, ni otros aditamentos o adornos. Entonces, el lavado de manos es muy importante, la mano de manos constante que debe tener el personal que manipula los alimentos. Y por otra parte, es importante la salud del operario. Es por ello que debe contar con sus permisos y su carnet de salud respectivo, que lo avala como manipulador de alimentos. Ahora, en la zona de trabajo, en el área de trabajo, está prohibido el consumo de alimentos. Entonces, cuando alguien carga, descarga o transporta alimentos, está prohibido que consuma alimentos dentro del vehículo o cerca del vehículo, porque puede haber una contaminación cruzada. Y por otra parte, se recomienda que el personal que transporta alimentos no tenga prácticas antihigiénicas. Por ejemplo, el uso del celular a cada momento mientras está manipulando alimentos es una práctica antihigiénica, entre otras cosas. Ahora vamos a analizar los pasos para realizar una buena limpieza y desinfección. Esta diapositiva resume dos métodos. El primer método, que lo tenemos en la parte izquierda, dice: primero hay que remover la suciedad visible, primer paso. Entonces, remover la suciedad visible. ¿Y qué cosa es la suciedad visible? La tierra, el polvo, los papeles, las cáscaras, etcétera, etcétera. Luego que se remueve la suciedad visible, se aplica detergente con agua, de preferencia que sea agua tibia. Y el tercer paso, hay que enjuagar con agua corriente, agua a chorro si es posible. Es el primer método. Ahora, el siguiente método es muy parecido al anterior, pero ya incluye un paso más. Debo decir que para los pasos para realizar una limpieza y desinfección hay hasta de 9 pasos, pero aquí estamos resumiendo porque estamos en la parte básica. Este método segundo dice eliminar los desperdicios por medio de un barrido o retiro de residuos, que es parecido a remover la suciedad visible. Segundo, usar jabón o detergente para remover la suciedad. Tercero, realizar la acción. Este paso es el que se distingue del anterior. ¿Qué significa realizar la acción mecánica? Es decir, que una vez que hemos aplicado detergente con agua, es necesario frotar, sobar, para que el detergente tenga acción sobre la parte que estamos limpiando. Esa es la acción mecánica: el raspado, el frotado o el sobado. Generalmente se usa trapeadores y otros aditamentos. Y el último paso es enjuagar con agua para eliminar el jabón y la suciedad. Entonces, esta diapositiva resume los pasos para realizar una buena limpieza y desinfección. Debo decir que son pasos básicos porque más adelante hemos tratado al detalle este tema. La siguiente diapositiva nos va a explicar sobre los conocimientos básicos de desinfección.
Si usted ve, ahí tenemos 5 pasos o 5 que tenemos que tener en cuenta para una desinfección. Ya no estamos hablando de limpieza, sino de desinfección. Y vimos que el primer paso es inspeccionar la superficie que se ha limpiado. Si ustedes ven, ahí tenemos un muñequito con una lupa inspeccionando, en este caso el piso, para ver si está bien limpio. El segundo paso es preparar la solución desinfectante en forma adecuada. Entonces hay dosis según el fabricante y el desinfectante, hay dosis que hay que mezclar con agua y determinadas dosis que hay que respetar según lo indique el fabricante. Tercer paso, una vez que hemos preparado bien nuestra solución desinfectante, hay que aplicar la solución desinfectante. Vemos ahí un operario que está aplicando a chorro, a presión, la solución desinfectante. Y el cuarto paso es muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Que significa dejar que el desinfectante ejerza su acción desinfectante. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué los productos de desinfección necesitan tiempo para actuar? Porque si usted los aplica e inmediatamente los enjuaga, sería una mala práctica. Hay que dejar que el desinfectante reaccione ahí con los microbios, con los microorganismos, los inhiba, los mate, ¿cierto? De tal manera que eso necesita un tiempo. Es como estar en una batalla, ¿cierto? La batalla no es instantánea, la batalla dura un tiempo para poder vencer al enemigo. Es lo mismo que hace el desinfectante. Entonces hay que dejarle un tiempo de residencia, se llama eso, para que ejerza su acción desinfectante. Y el último paso es, una vez que hemos dejado por el tiempo prudencial al desinfectante, hay que enjuagar en caso que sea necesario. Hay desinfectantes que, como no son contaminantes, se pueden dejarlos ahí y no se enjuaga. Sin embargo, hay muchos desinfectantes como la lejía y el cloro que necesitan enjuague. La próxima diapositiva trata especialmente sobre la verificación del vehículo de frío. ¿Qué verificaciones hay que hacer a un vehículo que produce frío para transportar alimentos? Primero, ¿qué cosa hay que verificar? Miren, lo primero que hay que verificar es si los equipos de frío funcionan adecuadamente. El motor, termostato, el condensador, entre otros, hay que verificar si funcionan adecuadamente. Lógicamente, lo puede hacer un especialista. El segundo paso, hay que preenfiar la zona de carga. Entonces, nunca cometamos el error, como hemos dicho, de cargar el alimento a una temperatura inadecuada. Tenemos que esperar que la cámara de refrigeración o de congelación tenga la temperatura adecuada para recién cargar el alimento dentro de ella. Por otra parte, es importante el monitoreo permanente de las condiciones de frío. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver que la cadena de frío para el alimento dentro de la cámara de transporte se mantenga desde que el alimento sale hasta que llega, desde el punto de producción hasta el punto de comercialización o de venta. No debe interrumpirse esta cadena de frío. Ustedes en la parte central están viendo una figura donde precisamente especifica esto. Desde que sale hasta que llega debe mantener la cadena de frío. Y hay que monitorear permanentemente que las condiciones de frío se den en el vehículo, en este caso en la caja de transporte, ¿no? Porque debemos evitar el aumento y disminución de la temperatura dentro de la cámara. Debemos evitar fallas de manipulación. Hay que manipular bien los equipos y hay que ver si puede haber algún problema de un fluido eléctrico o no, o alguna falla en el compresor. Y por eso, como a veces siempre hay condiciones adversas, hay que tener un plan de contingencia en caso de fallas. Si nos falla, ¿a dónde recurrimos? Imagínense, estamos transportando alimento desde Sullana a Chile, supongamos, ¿no? ¿Qué hacemos en medio del camino si se nos malogró?
Entonces hay que tener un plan de contingencia. Lógicamente el plan de contingencia contempla en qué lugares me van a auxiliar, a dónde puedo recurrir, a quién quiero llamar, entre otras cosas. Bien, jóvenes, la siguiente diapositiva tiene ahí un formato de control de temperaturas para carnes y subproductos. Este formato le he puesto aquí para que vean que es muy importante registrar la fecha, el producto que se lleva, a qué temperatura salió, cuál fue la hora de salida, cuál fue la temperatura a la cual llegó el producto y cuál es la hora de llegar, entre otras observaciones o eventos que ocurrieron durante el camino. Hay que describirlos ahí. Entonces esto es muy importante para controlar temperaturas especialmente de productos perecibles. Ahora hay que preguntarse, ¿cómo verifico o cómo sé que he desinfectado y he limpiado correctamente? Entonces, por eso esta diapositiva se titula Verificación del saneamiento de un vehículo. Básicamente hay dos formas que más adelante ustedes ya las han visto también. Estos métodos se van a ampliar. Primero, la inspección visual, y el segundo, la inspección con cultivos bacterianos. Entonces, la verificación debe supervisarse periódicamente el sistema de limpieza y desinfección para verificar su eficiencia. Hay que ver constantemente si lo que estamos limpiando y desinfectando es óptimo. De repente estamos haciéndolo mal y no sirve de nada. Por eso ahí tenemos a un operario que dice: ¿limpias y desinfectas correctamente? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Primero, mediante una inspección visual. La limpieza es verificada todos los días y es una operación de rutina, ¿no? A través de la inspección visual podemos comprobar todas las zonas del vehículo que han sido limpiadas y desinfectadas. Hay que observar los bajos del vehículo, las ruedas, los guardabarros. No olvidar que hay que comprobar la cabina y darle especial atención a las rampas y a las plataformas de carga del vehículo. Por otra parte, en la inspección con cultivos es una inspección llamada inspección en laboratorio. Sirve para validar si es que la inspección visual ha estado bien hecha. Entonces hay que validar un protocolo con toma de muestras para llevar a cabo cultivos bacterianos. Ahí en una foto vemos un operario con sus guantes y su indumentaria respectiva. Está recogiendo con un hisopo una muestra de la zona que se ha limpiado y desinfectado. Entonces el hisopo frota ligeramente, toma la muestra, la pone en una especie de cañoncito o de contenedor donde guarda el hisopo para llevarlo al laboratorio y dar los análisis respectivos. Tenemos allí un formato en la penúltima diapositiva de control de higiene y saneamiento. Ese formato nos sirve para ver si realmente la higiene y la desinfección ha sido valedera. Tiene 4 procedimientos: el control de la limpieza y desinfección, control de plagas, si hay moscas, roedores, control de compuestos tóxicos y verificación de los hábitos de higiene del personal de transporte. Entonces, si ustedes lo observan, ven ahí, tiene una serie de ítems que se contestan con sí o con no. Entonces nos sirve para verificar la higiene y el saneamiento. Ahora, la última diapositiva, tenemos preguntas para reflexionar. ¿Qué tipos de virus pueden contaminar un vehículo de transporte? Ojo, en sus respuestas ustedes mencionaron en general. Aquí les estoy preguntando qué tipo de virus, los nombres de los virus. Por ejemplo, coronavirus, retrovirus, entre otros. Luego, ¿qué tipo de bacterias? Hay que nombrar cuáles son las bacterias que pueden contaminar un alimento. ¿Qué sustancias químicas? Hay que nombrarlas. ¿Y cómo se conoce que un vehículo está bien desinfectado? Que lo hemos desarrollado en las diapositivas anteriores. Bien, jóvenes, esto ha sido la retroalimentación de hoy. Quisiera que por favor se preparen bien a conciencia. Recuerden que el examen comprende los temas 2.1 que hemos recordado, el 2.2 que ya recordamos y el 2.3. De esos va a constar el examen. Gracias, jóvenes.